Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Es un honor para mí presentarme ante ustedes. Mi nombre es Alexa Fernando Uriostegui Navarro. Soy estudiante de la Universidad del Valle de Cuernavaca. El día de hoy les hablaré de un tema de gran relevancia para la salud pública, así como también el análisis social de nuestro país. El tema, como ya se había dicho, cobertura y desigualdad en el esquema de vacunación en México. Un análisis estadístico por regiones y grupos de edad. Esto en nuestra fase número 1. Como integrantes de este equipo, digo a la doctora Guadalupe Ángel Chimán, a mi compañero Jorge Ángel Velasco Espinal, a nuestro director Jorge Arismendi García y al doctor Daniel Alberto Madrid. Bueno, a través de esta presentación, como ya les dije, abordaremos cómo varía el acceso de vacunación entre distintos sectores. Y estos, cómo son las diferencias que nos dan brechas estructurales que nos persisten en nuestros sistemas de salud. También agradezco su interés y espero que podamos con esta exposición sea una oportunidad para reflexionar en nuestro sistema de salud, así como también nos involucra a todos a pensar diferente y poder dialogar de esto. Bueno, al iniciar, en el sistema de salud como vacunas, tenemos que ha evolucionado el sistema de la historia. En esto, en 2019, la vacuna BCG perdió, ay, disculpe, perdió 20 puntos porcentuales respecto al 2018. En 2020 se desplomó otro 48% para recuperarse. Luego, hasta el 2020, hubo un 99%. En vacunas, de otras vacunas, bajó un 90% en 2018, así como también un 84% en 2019. Alcanzó un nivel más bajo del 72% en el 2022. Pero esto no hubo mejora, sino que todavía nuestro esquema bajó todavía un 95%. Para esto, en sarampión, rubiola y paratoiditis cayó un 97% en 2018 y 73% en 2019. Subió un 92% en 2020 y un 99% en 2021. Esto quiere decir que vacunas como lo que son neumococos, poliomielitis, también pesadamente afectadas en el 2020 con unas recuperaciones parciales en 2021. Pero bueno, esta es la historia de lo que se ha vivido en cuestión de esquema de vacunación en estos años. Para esto, para basarnos en nuestro tema, hablamos de qué es el esquema de vacunación nacional. Sabemos que nuestro esquema nacional de vacunación incluye vacunas como lo es la BCG, la hepatitis B, triple viral, neumococo, influenza, entre muchas más. Para esto, la OMS da como una cobertura o una norma en la cual nos dice que esperamos tener un 95% de personas y vacunas infantiles con una cobertura en las que todo mundo tenga vacunas, con los que todos tengan un esquema de vacunación completo. Como meta nacional, debemos llegar a un 90% para mantener un control de enfermedades. Y un dato muy importante es de que casi 340,000 niños no reciben ninguna vacuna en 2024. Eso quiere decir que hay desigualdades en vacunación. No sabemos si es por que no tiene acceso a tecnología, que no tiene educación, que vive en zonas rurales, pero eso en un momento vamos a verlo. Para esto, sabemos que la cobertura por grupos de edad. Sabemos que vacunar no es solo para niños. Se nos inculca que desde inicios tengamos nuestro esquema de vacunación completo. Y en esto dejamos afuera los adultos mayores. También estos quedando afuera. Pero para esto hablamos de que primero hay que entender que nuestro esquema de vacunación es básicamente un conjunto de vacunas que nos recomiendan y nosotros debemos de llenarlas. Pero no nos dicen si nos enfocamos en detectar desigualdades en esta cobertura. Si hay lugares en donde existen regiones donde la vacuna no existe o donde no llega esa vacuna. Por esto, sabemos que niños de temprana edad, desde 12 a 23 meses, solo un 46,6% cuentan con un esquema completo. Pero en cambio, mientras más van creciendo, desciende a un 26,6%, las cuales algunas vacunas, al llegar como la triple viral, no llegan ni al 70% de niños vacunados. En adultos mayores, como ya les habíamos dicho, hay adultos mayores que se dejan de vacunar. ¿Por qué? Pues por la edad, por los transcursos muy largos, porque no tienen la información de quererse vacunar o ideologías.
Para esto, algunos adultos mayores cuentan con su vacuna de influenza, neumococo, tétanos, pero hay algunos que no cuentan con vacunas. Si nos vamos a las desigualdades por regiones, hay zonas rurales e indígenas como comunidades que no cuentan con con una frecuencia de vacunas. Esto quiere decir que sus rangos son de 30 a 50% significativamente por debajo del promedio nacional. Habíamos dicho que la OMS quiere que nosotros lleguemos a un 90% o 95% del esquema completo, pero en zonas rurales no llega ni al 30 ni al 50%. Y esta situación se agrava por la falta de acceso a la tecnología, lo que limita la difusión de información y estas campañas sanitarias. Hay lugares como estados de la República, como lo son Chiapas, que alrededor del 61% de las poblaciones reciben menos de una dosis de vacuna. O como Oaxaca, que presentan estructuras sociales muy marginadas por falta de municipios, no alcanzan los mínimos federales con una vivienda o con una educación, por lo cual hace más difícil que estas comunidades tengan acceso a la vacunación. De igual forma, Guerrero es una población indígena rural que enfrenta niveles extremas de marginación, hasta un 97% en sus viviendas indígenas. O Campeche o Chihuahua, que también tienen elevados niveles de pobreza extrema y carencias en el acceso a servicios de salud. Eso quiere decir que estas desigualdades hacen que estas personas no puedan tener acceso a una vacunación digna. ¿Por qué son significativos estos datos? Perdón. La extrema marginación, como lo es de la educación sanitaria y de los servicios básicos, en estados como ya les había comentado, Chiapas, Oaxaca o Guerrero, van a limitar severamente esta difusión y hacen que el acceso a la vacunación no sea centrado a estas comunidades que son vulnerables. La situación, como es en Chihuahua, ejemplifica cómo una población de baja cobertura puede propiciar una crisis de salud pública que se expande rápidamente. Para esto, nosotros hicimos unas encuestas en las cuales encuestamos a 5,214 personas en rangos de edad desde menos de 18 años hasta 60 años de edad, las cuales podemos observar que la mayoría de personas que contestan las encuestas están entre los 18 y 45 años de edad, porque son las personas que puede ser que tengan un enfoque en adultos jóvenes, que quieran ser padres o cuidadores de niños, por lo cual han llevado su esquema de salud. Pero también nos enfocamos en el hecho de que nosotros encuestamos por entidades federativas. Encuestamos que Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca enfatiza el foco de regiones con alta desigualdad en medicamentos y así también en vacunas. De igual forma, en zonas de residencia, hablamos de que un 60,8% son de zona urbana y un 19,5% en zona rural, así como un 18,7% en una zona suburbana. Aunque predomina la ciudad, casi el 40% vive en zonas con acceso limitado. En esta pregunta se les hizo la pregunta si pertenecen a una comunidad indígena. Para esto, aunque la mayoría dijo que no, es un dato clave porque hay comunidades indígenas que enfrentan más obstáculos en el acceso de un esquema completo de vacunación. Para esto, también les preguntamos a estas personas si tienen derecho a audiencia, si tienen dónde poder adquirir estas vacunas, poder completar su esquema. Para algunas dijeron que el IMSS, el ISSSTE, que son algunas de las más comunes, pero hay 644 personas que no tienen ninguna afiliación, lo que puede dificultar el acceso a vacunas. De igual forma, tenemos cuántas vacunas y si se han aplicado en tiempo y forma. Para esto, un 48,2 sí, pero un 34,5 tuvieron algunos retrasos y un 12,3 muchos retrasos. ¿Esto qué quiere decir? Casi de la mitad presentó demoras, la cual es preocupante para esta prevención y para que pueda tener su esquema completo de igual forma. Si ha enfrentado dificultades para completar este esquema. Lo más común fue porque no hay disponibilidad de vacunas en el centro. Luego, después, si por falta de tiempo, si por falta de información, esto muestra que los programas estructurales y educativos hacen que estas personas no puedan adquirir un sistema de vacunación completo. De igual forma, si hay vacunas difíciles de obtener, ¿cuáles son las vacunas más difíciles de obtener? En esto, una de las vacunas, como son hepatitis B y sarampión, fueron las más difíciles para un cierto porcentaje de personas. También
influye la falta de abasto, la falta de logística, la falta de campañas de salud. Pero en esto continuamos con ¿cuántas conocen el calendario de vacunación oficial? 1,923 personas dijeron que no lo conocen o lo han oído, pero no lo conozco. Y solo 418 dicen haberlo conocido bien y hay un gran desconocimiento del tiempo. También desconocen si hay campañas, si hay lugares donde puedan aplicarlas. Confía en las vacunas incluidas en este esquema nacional. Hay personas que dicen, sí confío, pero hay otras, como 332 personas, que pueden decir que no confían en ellas. ¿Por cuál? Por desinformación, por desconfianza institucional, por ideologías, por ciertas razones que hacen que no se vacunen. De igual forma, percibes desigualdad en accesos de vacunación en México, en las cuales un 49.9 dice que sí y bastante. Pero para esto, un 27.5 dice que algo de desigualdad en la vacunación. Esto confirma que casi 8 de cada 10 personas perciben que alguna vez han sentido desigualdad en el acceso. ¿Por qué? Por falta de comunicación, por no tener un lugar donde ir a adquirir sus vacunas, etcétera. Bueno, ¿cuáles van a ser estos determinantes de la desigualdad? Hay determinantes como lo son lo socioeconómico bajo. En 2012, solo un 0.3% de la población infantil no estaba vacunada, pero en 2021 ese porcentaje subió a un 0.8%. También la probabilidad de no recibir una vacuna triple viral aumentó en los extractos más pobres. Pasó de ser del 10.2 en 2012 a un 29.1 en 2021. Las brechas socioeconómicas, como ya lo sabemos, en cobertura empeoran progresivamente. Mientras que en 2012, 2 de cada 5 vacunas mostraban inequidad, en 2021 fueron 4 de 5 vacunas. Para esto, la interpretación. Las familias en situación de pobreza son más propensas a tener niños sin ninguna vacuna, por desconocimiento, por no poder adquirirla, por, por pensar que a lo mejor esa vacuna puede costarles. Eso entraría en nuestra desigualdad en vacunación. Y esto va por años, se ha intensificado progresivamente. También, de igual forma, la educación limitada. La falta de escolaridad impacta en accesos de servicios de salud, así como también en servicios sanitarios. Y las vacunas con menor comunicación en nosotros, saberlas decir a nuestros pacientes, podemos decirles acerca de hay que vacunarse y dar esa información. Para esto, hay menor proactividad en buscar atención médica. Las comunidades rurales e indígenas con baja escolaridad también son menos accesibles a mensajes públicos y campañas de vacunación. Para esto, la educación empodera a los padres para tomar decisiones informadas y cumplir con estos esquemas de salud. De igual forma, hay dificultades en el acceso de servicios, como lo son el vivir en zonas rurales o dispersas. Las poblaciones que viven más alejadas de los centros han aumentado. Estas se enfrentan a barreras logísticas, de transporte, de tiempo para acudir a esta infraestructura sanitaria que tienen, pero no pueden llegar porque como viven a grandes distancias, tienden de esas determinantes y esa desigualdad de poder adquirir sus vacunas. Aún cuando la cobertura en general ha aumentado, las brechas en estas zonas urbanas siguen extendiéndose en el acceso de cobertura para la salud infantil. Para esto, la Señorita, DINSA, tiene un minuto nada más, sí, por favor. sí, para esto hay una desinformación y rechazo cultural. Algunas personas por ideologías, por sobreinformación, hacen que no tengan esa comunicación para poder adquirir sus vacunas. Sin estrategias de comunicación cultural sensibles o de mensajes sanitarios, no pueden adquirirlas. Para esto, agradezco y quiero terminar esta exposición. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad del Valle del Cuernavaca y a todos mis compañeros
por los cuales se ha podido realizar esta ponencia, por brindarme una información académica integral, por fomentar en mi pensamiento crítico y el compromiso con la excelencia. Gracias a mis docentes por su dedicación y conocimientos y apoyo constante, y a la institución en general por ofrecerme este espacio